casos. Aparentemente este año pues van a haber esos 3 casos de pacientes fallecidos. Yo creo que aquí lo que pasa es que de alguna u otra forma se quiso decir que este año no iba a haber muertos por dengue como un logro, y eso creo que fue lo que originó el problema, porque si queremos tener logros debemos trabajar fuerte, pues, y la enfermedad es una enfermedad en la cual todos debemos trabajar fuerte, comenzando desde el mismo gobierno hasta el último de los hondureños, porque todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer dengue y de contraer la enfermedad grave, la forma grave de la enfermedad. ¿Al criterio de ustedes podrían ver más casos de personas que han perdido la vida por dengue? Bueno, hay 40.000 casos de dengue, ¿verdad? No sería raro que hubieran más casos. El problema aquí es el registro. El problema es si alguien fallece y no se le escribe, digamos, que falleció por dengue, ya sea porque no tenemos la forma de diagnosticar la enfermedad adecuadamente, porque se sospecha clínicamente, pero no hubo forma porque el paciente se perdió, porque el paciente de alguna forma no volvió a los exámenes, o porque no tiene alguien, digamos, de fuera el dinero para poder hacerse un examen correspondiente que no encontró en un centro de salud. Todas esas cosas hacen que el registro sea inexacto y que al final, simple y sencillamente, negar los casos no significa que no existieron. Lo que pasó es que no se registraron, ¿verdad? Hay una controversia. El diputado de Libre, Eleazar Juárez, de Choluteca del Valle, es decir, dice él que hay otras personas que han muerto bastante por casos de dengue en Choluteca, igual Janet Almendares. Bueno, en esto es importante identificar los casos y ver exactamente lo que sucedió. La Secretaría tiene que poner de su parte el diagnóstico correspondiente a la enfermedad, ¿verdad? Porque los médicos estamos trabajando, vemos los pacientes y a veces lo que se tiene es acetaminofén para darles, se sospecha clínicamente pero no se puede confirmar. Y si esos pacientes fallecen, entonces lógicamente la denuncia tiene que darse, pero no hay una certeza exacta de los casos porque no se hicieron los exámenes correspondientes, a veces porque la gente no tenía el dinero correspondiente para pagar los exámenes, o a veces porque en los centros de salud u hospitales no había el examen correspondiente para poder diagnosticar una enfermedad que es tan común y tan grave en nuestro país, de forma que este año, por ejemplo, 2015, se produjeron 40.000 casos de dengue. Finalmente, ¿podría venir incremento o disminuir los casos? Bueno, el comportamiento de la enfermedad para este momento ya es en disminución. Siempre alrededor del final de enero, principios de febrero, la enfermedad comienza a aumentar todos los años. Y después, alrededor de abril o mayo, entonces, digamos, alcanza un nivel relativamente alto para comenzar a disminuir después de octubre, noviembre. Estos 2 meses, diciembre y enero, normalmente el comportamiento de la enfermedad históricamente es bajo, hay pocos casos. Este brote que se dio en la zona sur, pues un brote que debe ser controlado de la misma forma como apareció. Pero lo importante es planificar, porque en enero, a finales de enero del año 2016, van a comenzar a aparecer de nuevo los casos. Y vamos a llegar a abril sin tener las medidas de prevención adecuadas. Y eso es algo que todos los años viene pasando. Hasta que aparecen los casos, se hacen las medidas de prevención, cuando debería ser al revés. Para que no hayan casos, deberíamos de prevenir. Y esto es algo importantísimo que tenemos que comenzar a hacer ya, para que en enero no tengamos los casos que hemos tenido este año, por ejemplo. Gracias.